Bien, en la clase de hoy vamos a tratar el tema de análisis dimensional y su aplicación en algún caso vinculado a la hidráulica. Como conceptos básicos, el análisis dimensional se basa en el concepto de homogeneidad dimensional. Es evidente que a partir de Lord Rayleigh, aproximadamente para el año 1900, ya quedaba claramente establecida la necesidad de la homogeneidad dimensional en las fórmulas que provenían de fenómenos físicos. Así es que en un libro que fue bastante famoso en su tiempo, de O'Brien y Hickox en 1937, se proponía que manzanas más peras igual a dólares podía ser cierto, pero no era una ecuación que significara un fenómeno físico, porque no se pueden sumar variables que son de distinta dimensión, ni igualarse variables que son de distinta dimensión. Es decir, que la homogeneidad dimensional es un hecho indispensable para la formulación de expresiones físicas. Para ello, es muy importante considerar las magnitudes primarias o fundamentales que son de naturaleza irreductible. Uno podrá elegir eventualmente longitud, tiempo y masa o longitud, tiempo y fuerza. Cualquiera de las dos es factible, pero nosotros vamos a elegir longitud, tiempo y masa porque nuestras unidades de medida están basadas en esas tres dimensiones primarias. Por supuesto, todo el resto de las magnitudes físicas, que no son de longitud, de tiempo o de masa, serán magnitudes secundarias y que provienen en forma derivada de esas tres en cada caso. Y que pueden reducirse entonces a combinaciones de las anteriores elevadas a ciertas potencias. Por ejemplo, la velocidad es una longitud sobre tiempo, la presión, la viscosidad, existen muchas otras variables que nosotros podríamos perfectamente definir a través de longitud, tiempo y masa. Vamos a tratar de plantear el principio, el teorema del análisis dimensional. Para ello, nosotros vamos a considerar que en un fenómeno físico en el que intervienen n variables, el número n es la cantidad de variables que intervienen, velocidad, altura, frecuencia, etc., existe una adecuada combinación de las mismas que reduce el problema a un número S igual a n menos r de parámetros adimensionales que las incluyen. Es decir, para mí es fácil, si tenemos tres variables, poner que x es función de y para distintos valores de z. Tengo un gráfico en una figura. Pero cuando tengo 5 variables, el problema desde el punto de vista de la interpretación de datos se hace mucho más complejo. Tengo que decir que para cada valor de una variable tengo un gráfico en el cual intervienen otras tres y después tengo tantos gráficos, en fin, se complica. De modo que el análisis dimensional me permite reducir el número de n variables a un valor menor, n menos r, de parámetros adimensionales que incluyen esa variable. Ese teorema es un teorema que está demostrado y que no vamos a demostrar, obviamente, pero que sí vamos a usar. Vamos a considerar que las variables las denominamos x1, x2, x3, xn, n variables. Y va a haber una función, un problema físico en el cual nosotros sabemos que intervienen esas n variables. Entonces va a haber una función tal que f de x1, x2, hasta xn, sea igual a 0, que represente ese fenómeno. Y eso tiene que ser homogénea, esa función, esa ley,
respecto de m magnitudes fundamentales. O sea, V1, V2, Vm, que podrían ser longitud, tiempo y masa, y eventualmente temperatura o alguna otra cosa. Pero para nosotros, longitud, tiempo y masa. Si la matriz dimensional n por m es de rango R, nosotros hacemos una matriz, después vamos a ver ahora cómo, la función f1, f2, xn igual a 0 puede ser equivalente a una función phi de pi1, pi2, pn igual a 0, donde el número s es n menos r. Y eso es tal que pi sub i sea igual a x1 al exponente e sub i1 por x2 al exponente e sub i2 y así hasta xn al exponente e sub in. Por supuesto, i va a ser 1, 2 hasta n menos r. Entonces, lo que yo voy a tener es un número S de grupos adimensionales que contienen a las n variables y R es el rango de la máxima matriz no nula formada con los coeficientes de los exponentes. Bueno, ese es el teorema. Cada uno de P sub i, P sub 1, P sub 2 o P sub 3, serán los parámetros adimensionales llamados Debye-Buckingham. La notación esta de parámetros adimensionales fue introducida por Edgar Buckingham en un artículo de 1914. De ahí el nombre del teorema, teorema de Buckingham. No obstante, como siempre ocurre, la autoría del mismo no es de Buckingham, sino que debe ascribirse a Aimé Bashir, quien lo enunció en 1892. Edgar Buckingham, que vivió entre 1867 y 1940, fue educado en Harvard, pero fue a estudiar a Leipzig y trabajó luego en el US National Bureau of Standards desde 1905 a 1937. Cuando vuelve a Estados Unidos, publica en 1914 el artículo en el cual plantea el teorema de homogeneidad dimensional. A su vez, Aimé Bashir, que vivió entre 1857 y 1899, fue un físico y matemático francés, profesor de la Escuela Superior de Telegrafía. Es interesante ver que el trabajo de Bashir estaba en Anales Telegráficos del año 1892, que Buckingham jamás pensó que alguien iba a revisar cuando escribió su artículo en el Physical Review en 1914. Vamos a aprender a usar el teorema de Buckingham. Es decir, en lugar de demostrar nada, vamos a ver cómo se usa esto. Y para ello vamos a utilizar un ejemplo que en realidad no debería ser utilizado porque nosotros ya lo conocemos, que es la definición de qué depende el espesor de la capa límite. Ya Ludwig Prandtl, ustedes ya saben que ya definió el espesor de la capa límite y que sabemos tanto para la capa límite laminar como capa límite turbulenta las fórmulas que la permiten conocer. Pero vamos a hacer la suposición de que no conocemos nada, salvo de qué depende la capa límite. Vamos a utilizarlo en este ejemplo, en el cual nosotros decimos que la capa límite se desarrolla alrededor de una placa plana de espesor despreciable en medio de una corriente uniforme e infinita con una velocidad d sub 0, que es la velocidad uniforme, también que nosotros hemos llamado siempre en el curso como v infinito. Delta va a ser función de ¿qué? Y va a ser función de x, evidentemente, porque va a partir de 0 y va a ir creciendo con x. Va a ser función de B0. Va a ser función de la viscosidad, porque la viscosidad es la propiedad física que interviene. Pero además, ahí va a haber alguna aceleración, porque sale la velocidad desde 0 hasta B0 en la capa límite. Donde hay aceleración, tenemos que poner otra propiedad física del fluido, que es la masa específica. Y ahí interviene ρ. Entonces, delta va a ser función de x, de B0, de ρ y de mu.
Podemos decir entonces que la función phi, esa de las variables, va a ser phi una función de delta, de x, de b0, de ρ y de mu. Bueno, cada uno de los parámetros nosotros decimos que tiene que tener homogeneidad dimensional. Entonces vamos a decir que delta a un cierto exponente, por x a un cierto exponente, por b0 a otro cierto exponente, ρ al exponente x4 y mu al exponente x5, va a dar uno de estos parámetros adimensionales de Wagner, pi sub i. En este caso particular, nosotros vamos a poner cuál es la unidad de delta, longitud a la x1. Después tenemos longitud a la x2, porque x también es una longitud. V0 tiene longitud sobre tiempo, a la x3. Después tenemos masa sobre longitud cubo, que es la masa específica, a la x4. Y finalmente, ¿cuál es la unidad de mu? Es masa sobre longitud tiempo, a la x5. Y eso tiene que ser igual a algo adimensional. Para que sea adimensional es m a la 0, t a la 0, l a la 0. Nosotros decimos igual a Motolo, pero en realidad es solamente para acordarse que del otro lado del signo igual vamos a tener m a la 0, t a la 0 y l a la 0. Ahora pensemos un poco. Dijimos que eran de naturaleza irreductible, longitud, tiempo y masa. Por lo tanto, si yo en el segundo miembro tengo masa a la 0, todos los exponentes del primer miembro donde estén masa me van a tener que dar como resultado masa a la 0. Los de tiempo me van a tener que dar tiempo a la 0. Y los de longitud, longitud a la 0. Eso significa que voy a tener 3 ecuaciones. Uno para las masas, otra para los tiempos y otra para las longitudes. Cada una de las magnitudes fundamentales es independiente de las demás, por lo que habrá tantas ecuaciones como magnitudes fundamentales intervengan. En este caso nosotros tenemos 3, tenemos una ecuación para las longitudes, vemos que la suma de los exponentes que están en la primera parte de la igualdad nos va a dar x1 más x2 más x3 menos 3x4 menos x5 igual a 0, porque tenemos que L en el segundo miembro está elevado a la 0, y la suma de los exponentes del primer miembro tiene que ser igual al exponente del segundo miembro. De modo que lo mismo para los tiempos vamos a obtener menos x3 menos x5 igual a 0, y para las masas vamos a tener x4 más x5 igual a 0. Esto nos hace ver que tenemos 3 ecuaciones con 5 incógnitas, ¿verdad? Entonces, la matriz que nosotros vamos a tener, la matriz hecha con los coeficientes de los exponentes, será 1, 1, menos 3, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 1. Si nosotros tomamos ahora la matriz 1, menos 3, menos 1, menos 1, 0, 1, 0, 1, 1, nos va a quedar 1, haciendo el cálculo de la matriz por las diagonales, 1 más 1 menos 3 igual a menos 1. Eso indica que hay una matriz, un determinante dentro de la matriz que es distinto de 0, por lo tanto el rango de la matriz es 3. Tengo el rango de la matriz R igual a 3. Sabíamos que el número de las variables era 5. Sabemos que el número del rango de la matriz es 3. Y vamos a tener que elegir variables que puedan ser repetidas y otras las vamos a tener, hay dos que vamos a tener que proponer nosotros porque son 5 variables para 3 ecuaciones. Por lo tanto, si bien tengo el número de parámetros dimensionales que voy a obtener, porque era n menos r, como dijimos, de acuerdo
al teorema de Buckingham, n-r es 5 menos 3 igual a 2. Vamos a tener dos parámetros adimensionales que definen el problema. Fíjense lo difícil que es reproducir un fenómeno con 5 variables y nosotros vamos a llegar finalmente a definirlo con dos parámetros adimensionales que las contienen. Vamos a elegir como variables repetidas, o sea que yo no las voy a fijar, van a aparecer x, v0 y ρ, y esas son x2, x3 y x4. Por lo tanto, yo voy a poder fijar con valores que quiero a las dos variables restantes. Y por supuesto, por razones de practicidad, a uno le voy a dar el valor 0 y a la otra le voy a dar el valor 1. Y en el siguiente cálculo haré el mismo pero invertido. Le llamaré 1 a una de ellas y le daré el valor de 0 a la otra. Las dos variables que me quedan, si yo he elegido x, v0 y ρ, serían x1 y x5, que no las tengo que definir, y voy a definir x1 igual a 1 y x5 igual a 0. Si x1 es igual a 1 y x5 es igual a 0, del sistema de ecuaciones que tenemos ahí, de la ecuación 3 me va a dar x4 igual a 0, de la 2 me va a dar x3 igual a 0, y aplicando la 1, x2 me va a dar menos 1. ¿Qué significa entonces? Que el primer parámetro pi de Buckingham que voy a obtener va a ser delta al x1, x al x2, v0 al x3, ρ al x4 y mu al x5. Pero yo sé que x4 vale 0, que x3 vale 0 y que x2 vale menos 1. Y además x5 vale 0. Entonces me va a quedar delta a la 1 por x a la menos 1. Y el resto, 1, 1, 1. El primer parámetro dimensional, pi sub 1, será delta sobre x. Bueno, ese es el más fácil, obviamente. Ahora el otro. x1 igual a 0 y x5 igual a 1. Vamos a partir de las mismas ecuaciones. De la 3 yo puedo obtener que x4 vale menos 1. De la 2 voy a obtener que x3 vale menos 1. Y calculando la 1 me va a quedar que x2 va a valer menos 1. Entonces me va a quedar el parámetro dimensional pi sub 2, delta a la 0, o sea 1, x a la menos 1, v0 a la menos 1, ρ a la menos 1, por mu a la 1. Bueno, esto sería mu sobre x v0 ρ. Ahora, desde el punto de vista dimensional, un parámetro no cambia. Si se lo eleva a cualquier potencia o se lo multiplica o divide por el otro del mismo sistema. En este caso lo que vamos a hacer es invertirlo, o sea, elevarlo a la potencia menos 1. O sea que pi'2 va a ser pi sub 2 a la menos 1. Y entonces me va a quedar v0 por x sobre mu sobre ρ, y mu sobre ρ es nu, que es, como todos ustedes saben, la viscosidad cinemática. Y eso que obtuve como pi'2, que es el segundo parámetro dimensional, es v0 por x sobre nu, el número de Reynolds de la placa plana. Si yo ahora voy al comienzo y digo cuál es el resultado de la aplicación del teorema de Buckingham al caso de la capa límite, me daría pi sub 1 igual a función de pi'2. Y eso resulta delta sobre x función del número de Reynolds de la placa. Fijemos un detalle. Nosotros no hemos dicho si era laminar o turbulento el flujo al cual nos referíamos. Y el resultado es correcto para los dos casos, porque si recuerdan, para el régimen laminar, delta sobre x era 5 sobre el número de Reynolds a la 1/2, raíz de Reynolds. Y en régimen turbulento, la fórmula que dimos era delta sobre x igual a 0,377, número de Reynolds a la 1/5. En los dos casos se cumple perfectamente el caso
de el resultado teórico, y en el segundo, ese es el caso de régimen laminar, y en el segundo es el caso de un estudio experimental. Una pregunta que uno podría hacerse, bueno, es ¿por qué yo elegí esas variables repetidas? ¿Por qué yo elegí ρ, v, 0 y x? Y no elegí mu y delta. Bueno, si bien no hay una fórmula exacta, porque todos los resultados serían razonables, hay una sola de las leyes que hay que tener en cuenta, que es la primera. Las otras son sugerencias. Entre las variables repetidas deben estar representadas todas las magnitudes fundamentales que intervienen en el fenómeno. Es decir, no puedo poner como variables repetidas variables en las cuales, por ejemplo, las dos sean longitudes y la otra tenga longitud y tiempo. O sea, x, delta y v, la velocidad. Porque ninguna de las tres tiene la masa. Bueno, yo tengo que poner entre las variables repetidas que estén todas las magnitudes fundamentales que intervienen en el fenómeno. Acá intervienen masa, longitud y tiempo, y tienen que estar las tres. Efectivamente ha ocurrido, porque nosotros tenemos ρ, que tiene la masa, v, que tiene el tiempo, y delta, que tiene, y x, que tiene la longitud. Perdón. El segundo es que es conveniente que la variable dependiente esté restringida a un solo parámetro dimensional. ¿Cuál es la variable dependiente en este caso? Delta. ¿Por qué? Porque quiero calcular el espesor de la capa límite. Entonces tengo que hacer el esfuerzo de que esté en un solo parámetro dimensional. Porque si están los dos, me va a dar delta función de delta. Entonces prefiero que no esté repetida. El segundo caso es que si una variable cambia a menudo de valor experimental, no conviene elegirla como variable repetida, para que su variación afecte un solo parámetro y no a todos. En este caso, uno no tendría que elegir x. Porque x, evidentemente, cambia mucho. Es una variable que cambia. Pero si no pongo x, tengo que poner delta, con lo cual estaría en contra del punto B. Y dice que si se prevé la aparición de números de semejanza es lo que vamos a ver en la clase siguiente, es aconsejable utilizar, cuando sea posible, como variables repetidas, una longitud representativa, una velocidad representativa y la masa específica del fluido. Veamos cómo hemos efectuado el cálculo en este caso. Para x es una longitud, v0 es longitud sobre tiempo, ρ es masa sobre longitud cubo, están las tres magnitudes involucradas. La variable dependiente es delta, pues se desea conocer el espesor de la capa límite. Luego, delta no es una variable repetida. La variable que cambia fácilmente es x, pero si no se utiliza como repetida, no se puede cumplir el consejo B, que a mi juicio es prioritario. Y en este caso, la velocidad representativa es v0, la masa específica ρ está como variable, y debe elegirse una longitud entre delta o x. En base a lo expuesto en B y C, bueno, es preferible elegir x, que es lo que hemos hecho nosotros. Podríamos poner otro ejemplo. Yo les sugiero que utilicen como ejemplo, para ustedes, el caso de la fuerza de arrastre. Ustedes saben, ya conocen el resultado de la fuerza de arrastre, que es lo que da, y pueden poner cuáles son las variables que intervienen. Si interviene seguramente mu, interviene ρ, interviene la velocidad de infinito, interviene la forma del cuerpo, no va a estar presente en esto, pero en fin, ustedes fíjense cuáles son las magnitudes,
con eso poder encontrar de qué depende la fuerza de arrastre. Es un ejemplo que yo les sugiero como prueba de que han comprendido el uso del análisis dimensional.